Esto es una clase, ¿no? Ahí ya no debería dar error, ¿sí? Y pues que aquí, ¿qué falta? Aquí le falta algo muy importante, ¿no? ¿Que extiende de quién? ¿Desciende de quién? Pues de expresión, ¿cierto? Listo. Aquí ya haría de guardar y bueno, ya lo tenemos, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahorita vamos a escribir una función que evalúe las expresiones, pues eso nos hace falta, ¿sí? Porque hasta ahora solo le he puesto las propiedades. Entonces la evaluación de las expresiones, entonces podemos básicamente hacerlo de forma general. No podemos hacerlo en el trade porque no tiene sentido, ¿cierto? En el trade no tiene sentido porque no es que no tenga sentido. Podríamos hacer una función común entre las dos, ¿cierto? En el trade, pero pues necesitaríamos que fuera una clase abstracta. No, esperen. ¿No sería lo de número? ¿Número para qué necesita para hacer ese número? No, podemos hacerlo desde ya. No, estoy diciendo las cosas mal. Esperen un momento. Aquí tenemos expresión, ¿no? En el trade podemos definir una función que use los dos. Acá hasta ahora he puesto solo definiciones, ¿vale? Que se redefinen en dónde? En las clases que utilizan esa. No son clases hijas, sino las clases que utilizan esa interfaz, ¿vale? Entonces acá yo puedo definir una función que sea útil para ambas, que sería def eval de expresión. ¿Estamos de acuerdo? Esto vuelve un enter. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos la expresión es número, ¿qué devuelvo? Y si no, ¿qué hago? Si es una suma, evalúo la izquierda, ¿cierto? Y le sumo la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y en otro caso devuelvo un error. ¿Me siguen allí lo que se hizo? Básicamente acá, si es suma, entonces ¿qué hago? Evalúo el lado izquierdo y le sumo el lado derecho. ¿Me siguen allí? Porque puedo tener sumas de sumas. ¿Siguen allí? Le hago, si es una suma, entonces llamo la función eval con ¿quién? Con el lado izquierdo y le sumo el resultado de eval del lado derecho. Eso es una recursión, si es suma de sumas. Si eso es una recursión de árbol, que son dos llamados. Recuerden que si tenemos recursión de árbol, son más de un llamado. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues vamos a eval del lado izquierdo y le sumo el lado derecho. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿y si es un número que devuelvo sencillamente? El valor. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba acá. Entonces vamos a abrir un archivo que se llame main.scal. Entonces vamos a compilar acá. Entonces, archivo main. ¿Y qué tenemos? Autor, date, hoy es 3 del 10 del 2023. Object, main. ¿Y qué va a pasar? Acá tenemos que meter def, pues, main, ¿cierto? Y aquí qué va a ir. Args, que es un array de string. Esto es una unidad de ejecución. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a generar un nuevo objeto que sería val. Y vamos a hacer una expresión, ¿cierto? Entonces, val A es un número, val B es otro número y vamos a hacer una expresión. New, suma entre A y B. Vamos a imprimir. Eval.e, bueno, es raro, pero enviamos el mismo. Al final lo toma como si fuera un solo número. Ajá. Lo devuelve y vale. Se va a devolvernos 3. Entonces, observen qué pasa. Vamos a ir errores de compilación, los arreglamos y luego ejecutamos main. Y aquí nos va a devolver 3. ¿Por qué? Básicamente, ¿cómo es el comportamiento de eso? Observen. ¿Cómo es el comportamiento de eso? Si es un número, nos devuelve directamente el valor. Y en otro caso, ¿qué hace? Evalúa lo que hay a la izquierda
y le suma la evaluación de lo que hay a la derecha. Miren que recursivamente, ¿esto hasta cuándo llega? ¿Cuál es el caso base de esta estructura recursiva? Cuando llega. Cuando es un número. ¿Por qué? Cuando es un número devuelve el número y ya. No tiene más llamados recursivos. ¿Y ahora qué pasa? En otro caso va a ser la evaluación del lado izquierdo con el lado derecho. Podemos probar lo siguiente, para ver si lo entienden mejor porque veo caras. Exactamente. Miren acá. Print line, vamos a hacer new suma de A, B, para no volverlos a colocar, y new suma de A, B, y new suma A, B. ¿Listo? ¿Me siguen allí? ¿Cuánto daría eso? La primera, Bueno, este eval de E no me va a dar. ese eval de. No, necesito declararlo como variable. Yo tengo ganas de cambiar ese método de eval. No me gustó ese eval, ¿saben? Voy a cambiarlo. No me gustó como lo hizo el profe acá. No, ¿saben? ¿Saben por qué? Miren lo que voy a hacer. A ver si ustedes pillan. Uno ahí en la escala existe como uno le puede mandar parámetros, pero ya inicializados. No. O sea, como opcionales, como que si yo le pido eval, Sí. por ejemplo, ahí hago eval dis, ¿no? Sí, sí, ya. Pero cuando yo entro el eval, le mando a la izquierda, el eval no me está haciendo ningún parámetro. Ahí, porque yo le mando eval. Pero es que el eval no necesita parámetros. O sea, eval expresión, ¿cierto? Sí, pero como yo estoy validando si es número o es suma, entonces ya aquí ya la misma condición me lo maneja. Es más bien hagámoslo con dis, hagámoslo con despacho dinámico de método. Yo sospecho que después el profesor lo cambie. Sí, yo sí, la pena, pero entonces pensé que de pronto el dis ya no hacía referencia. No, y de hecho ya no necesitamos... Claro, eso me confundió el dis porque pues, por el drive, no sé. Sí, a mí también me confundió un poquito, pero miren, dis punto y aquí que ejecutamos, eval, ¿lo ven? Pero entonces teóricamente ya no necesitamos si valor nulo, porque pues, valor nulo sería el mismo eval. De un número, si hago eval, le doy el número. ¿Cuál valor nulo? No, valor nulo. O sea, si yo hago valor nulo, No sé por qué se es calcula. equivalente a hacer eval de un número. O sea, yo tengo un número, o sea, si hago un número, A, número 2, y hago punto eval, le doy el todo. Sí. Entonces, pues, es lo mismo que valor nulo. Pero recuerda que está representado como objeto. O sea, un número no es 2, no es 3, es ni un número. Es un empaquetado. Es un empaquetado. O sea, básicamente, o sea, la clase número empaqueta el número. Entonces ahí sí necesitamos ejecutarlo de esta manera. Si no, daría un error. Porque te va a decir que int no tiene la propiedad de eval. Estás tratando de ejecutar de int la propiedad de eval, pues eso no existe. Ahí lo ves. Y dis punto operación izquierda punto eval. ¿Listo? Prefiero así. Vamos a ponerla como propiedad. Sí, no me gustó cómo estaba. Sí, la tenía como momento y queda como propiedad. Exacto, y aquí ya sí puedo hacer eso. Porque aquí sería sencillamente este. Hacer referencia al mismo. Exacto, o sea, no necesito, es que con el bis sale mejor. Aunque yo sospecho que teóricamente aquí está la punto eval, ahí está. Ahí sí ya me da. ¿Cuánto daría esa suma? Sería 1 más 2, 1 más 2, 1 más 2, 3 más 3 más 3, debería dar 9. ¿Estamos de acuerdo? Miren acá, esta suma de acá se va a solucionar, este es el lado izquierdo. Entonces esto pues va a dar A más B. Y ahora, esta suma interna, pues necesita resolver estas dos primero. Entonces resolvería esta y luego resolvería esta de acá, daría 6 por este lado y luego daría 3 más 6. ¿Lo ven allí? Daría 3 más 6. Y vamos a guardar. Sí, prefiero así sin parámetros. Vamos a compilar, si hay algún error pues lo resolvemos. En este caso, déjenme ver. El tray no acepta vals, para empezar. Y acá lo que estamos haciendo es definirlos. No, es porque el tray no acepta vals. Saldría rápido, pero recuerden que no acepta vals. Le vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y miren que da.
Ahora, ¿qué cambio yo hice? Pues algo que no me gustó es que él acá tiene un E, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven ahí? Pero ese E es el mismo, la misma clase, entonces ¿por quién podríamos cambiarlo? Por this, ¿sí? Porque this es la representación de la instancia del objeto, de lo que yo estaba haciendo acá. Entonces, la única razón que se necesitan tantas funciones de clasificación y acceso es poder reversar el proceso de construcción y una extracción. ¿Qué clase se usó en el proceso y cuáles fueron los argumentos usados por el constructor en el proceso? Entonces, ¿qué pasa? Para automatizar esto, miren que tenemos dos clases acá. Tenemos la clase número y la clase suma. ¿Sí me siguen allí? Tuvimos una clase trait, o sea, una clase padre, bueno, una clase padre, llamémosla, y dos hijas. Pero esto podríamos tenerlo en una sola clase. Y para eso se va a utilizar case. ¿Sí lo ven ahí? Entonces vamos a definir un trait que es expression. Y vamos a tener dos clases hijas, que va a ser número y suma. Entonces, ¿qué pasa? Entonces eso nos evita tener que definir tres archivos. Ya podemos hacerlo en uno solo. ¿Lo ven ahí? Es como un switch case, pero con clases. ¿Lo pillan allí? Miren el primero. Tuvimos tres archivos acá, ¿vale? Entonces si ustedes ven acá. ¿Y eso es una propiedad de este lenguaje, verdad? ¿Cómo? ¿Eso es propiedad solo de escala? Es solo de escala. Entonces miren que aquí tuvimos la clase número, la clase suma y la interfaz expresión. ¿Estamos de acuerdo? Pero son tres archivos. Esto pues también podemos hacerlo de esta otra manera. Entonces, QA. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó acá? WA. Listo, ya. Voy a volverlo a compilar porque me dio miedo. Si compila está bien. Bueno, por favor, sáqueme de aquí. Gracias. Entonces, vamos acá a 7, diseño con listas. Ay, yo que MKE, ejemplo 1. Ejemplo 1, listo. Y MKE ejemplo 2. Entonces también podemos hacerlo así, que es lo que van a ir acá. Entonces tenemos expresión punto escala, ¿no? Entonces esta sería clase, es con doble asterisco, clase expresión, pero usando ¿qué? Cases. Autor soy yo y la fecha es 03 de octubre del año 2023. Entonces tenemos básicamente trait expression. ¿Estamos acá? Class case number y class case suma. ¿Estamos ahí? Esto es lo primero que hicimos. Estás aquí. Bueno, entonces ¿qué pasa? Básicamente, miren acá, tenemos la clase, bueno, aquí la puso en inglés, ¿no? Aquí sería número y aquí sería suma. Miren que ambas extienden ¿de quién? De expresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Igual que antes se define un trait expression y dos subclases número y suma. Entonces, ¿qué pasa acá? Para hacer esto, entonces vamos a definirlos directamente como objetos. ¿Lo ven allí? Vamos a definirlos directamente como objetos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estas primeras clases y vamos a definir dos objetos. Entonces tenemos número. Entonces vamos a definir una función apply de n que me va a definir un new número de n. ¿Estamos allí? Me vuelve un nuevo número y tenemos object suma que va a ser igual a new suma de 1 y 2. Este apply nos va a ayudar a instanciarlos. ¿Lo pillan allí? Ahora, ¿por qué los colocamos como objects? Y aquí es donde viene una cosa un poco más interesante. Recuerden que los objects garantizan una sola instancia, ¿no? Y eso obligatoriamente tienen que ser objects. ¿Por qué? Porque vamos a instanciar una clase genérica
expression, que de la cual solo vamos a tener una sola instancia. ¿Qué esa instancia cómo puede ser? Esa instancia puede ser un número o puede ser una suma. Profe, pero esa expresión hace referencia al archivo anterior o simplemente está ahí dentro de ahí. No, está declarada. O sea, expresión es la declaración de la interfaz, del trait. Pero ahí no, o sea, pero ahí que uno dice un bien inclusive no tiene nada. O Acá es donde la estamos definiendo. sea, y para eso es ese apply o sí. Sí, para eso es ese apply. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que sí, esto no tiene nada, ¿sí? Pero necesitamos definirlos. Entonces, ¿qué nos permite definirlo? Estas instancias object acá. Eso nos va a devolver un nuevo número. Miren que en sí mismo object va a haber un solo número en todo el programa. Pero observen que cuando yo hago apply me devuelve una nueva instancia. Hay una instancia estática y yo puedo sacar más instancias. ¿Sí me siguen allí? O sea, esto es algo que se llama factor. Es una clase que produce otras clases. Esto es un factor, ¿sí? Esto es un patrón de diseño, ya lo verán en el desarrollo de software. Entonces, esto es un patrón de diseño, ¿sí? ¿Por qué? Hay una clase estática que me genera nuevos objetos, una fábrica, ¿sí? Haga de cuenta que esto es como una... el mejor ejemplo es el del carro, ¿sí? Que usted tiene una clase fábrica de carros. ¿Qué pasa con la fábrica de carros? Solo hay una y solo hay una fábrica, ¿sí? Solo hay una instancia, esa instancia debe ser estática, ¿sí? Como lo que están haciendo allí. Y cuando usted invoca esa clase, hay un método que le produce carros y cada carro es diferente, ¿sí? Eso se llama un factory. Si les preguntan a ustedes en la entrevista de trabajo qué es un factory, tenemos una clase estática que produce otras clases, nuevas instancias, que puede ser de la misma o en este caso de la misma. Y tenemos cuando invocamos suma, entonces cuando hacemos apply, ¿qué pasa? Crea un nuevo objeto tipo suma. Uno ve por ahí que pues, uno le puede pasar como parámetros Sí. que ya tiene la clase, o sea, la clase que uno está utilizando, pero uno le puede pasar esos parámetros y generar una nueva instancia de una nueva instancia con los parámetros nuevos más los que lo que entraría ahí. Sí, claro, porque si usted en la fábrica puede tener unos parámetros por defecto. Cuando usted invoca el constructor, ya usted pasa los parámetros adicionales que necesita cambiar. De hecho, eso se utiliza mediante el mecanismo de build. ¿No? Y lo has visto. Punto build, punto método 1, punto método 2, punto método 3. Es la forma de estandarizar eso. Entonces, para evitar una cosa largota así. Son los famosos constructores punto build. ¿Qué le garantiza eso a usted? Pues que básicamente la fábrica saca la instancia genérica con los datos genéricos y le va metiendo los datos nuevos, pero eso ya es muy avanzado para este curso. Por ahora, ¿se entendió esto de acá? Básicamente defino un trait expression, también puede ser una clase, ¿sí? También puede ser una clase, incluso hago un trait para evitar herencia. O sea, esto puede ser trait o clase, ¿sí? Eso es indiferente. Y que esta tiene dos posibles comportamientos, no es que sean en sí clases ya, dos posibles comportamientos, que puede ser un número o puede ser una suma. Ahí ven polimorfismo en todo su esplendor. Porque expression tiene dos comportamientos, que puede ser un número o puede ser una suma. ¿Estamos ahí? Y básicamente con este object yo garantizo que al invocar la clase siempre me estoy refiriendo a la misma instancia, ¿sí? ¿Vale? Bueno, entonces ya aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, pues básicamente vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren acá, también puedo tener lo siguiente. Entonces, por ejemplo, eval, ¿cierto? Eval me va a devolver un número entero. Aquí lo voy a hacer algo diferente que el profesor, porque el profesor siguió usando SE, que a mí no me gusta. Me opongo con match, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Que eso era lo que usaron algunos en el primer taller. Si es un número, devuélvame n. Si es una suma, ¿qué me devuelve? La evaluación de Eval, ¿cierto? N1 y eval N. Esperen, yo miro una cosa. No, acá tiene que entrar aquí es el dis, ¿cierto? Aquí es el dis. Dis.E1 y dis.E2. Aquí estoy difiriendo totalmente del profesor. Pero y la suma y la suma no viene sino ahí, ¿no? ¿Cómo? La suma debe requerir los dos parámetros, ¿no, profe? Las dos expresiones.
Sí. Sí, señor. E1 y E2. No, entonces aquí no necesito el dis. No, ahí sencillamente sería E1 y E2. Sí, tienen toda la razón. E1 y E2. Entonces, si es una suma, saca los dos parámetros y me devuelve la suma. Y en caso que sea producto, podría tenerlo. Pues, prod, ¿qué sería? E1 y E2, ¿qué sería? Eval E1 por eval E2. Pero al hacer esto, ¿qué implica? ¿Tengo que crear un nuevo object? Bueno, tengo que hacer aquí varias cosas. Lo primero, case, class, ¿qué? Producto. Y el object, producto. ¿Lo ven ahí? Porque es un comportamiento adicional. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de eval, entonces ¿qué pasa? Definí una función directamente y de acuerdo al tipo de clase que sea, entonces ¿qué hago? Si es un número, devuelvo el n. Si es suma, hago la evaluación de E1 y no, aquí hay un error. ¿Ven el error? Y aquí sería E1.eval. ¿Sí? Y E2. No tengo que mandarle nada. ¿Sí? Y lo mismo acá. E1.eval y E2.eval. ¿Estamos allí? ¿Listo? Bueno, entonces básicamente ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Cuando tenemos el caso número, pues el número ¿qué atributo tiene? N. ¿Qué va a devolver? N. Y recuerden que suma pues va a tener E1 o E2, que a su vez son expresiones. Entonces las tenemos que evaluar. Entonces vamos a evaluar la expresión 1 y vamos a evaluar la expresión 2. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Se suma. Y en el otro caso, ¿qué hacemos? Eval E1 por eval E2. En caso que la clase sea un producto. ¿Estamos ahí? Vamos a compilar esa vaina porque no lo he hecho. Vamos a... sí, pues obvio. Pero es porque en el match dice que hace falta la referencia de sí mismo. Bueno, el match. Esperen, yo miro una cosa. Sí. Debería ser this. La referencia al mismo, ¿no? Sí. Bueno, acá me hace falta. Pero yo miro una cosa. En la de arriba dice que tiene que ponerle pues el tipo acá argumento. Acá argumento, déjenme ver. Class object número. Sí. Sí, porque expresión de clase no la toma como primitiva. Object número. Esperen, yo miro. Trait, expression, class. Aquí está. Object número. Sí. Int. E1, E2, que son expresiones. Y aquí que E1 y E2 son. Es una expresión, pero no puedo hacer más. Claro, no puedo ponerlos como Amis. W. Vamos a guardar. Y aquí pues también. A ver. Déjenme ver acá. Match. Número. Que no, aquí está bien. ¿Qué es lo que está alegando acá? Spec clash o definition. Esperen. No. Así va. Claro, porque no estoy mandando. No, tiene que ser this. En la instancia de clase y hace match con respecto a si es un número, si es una suma o si es un producto. La verdad, prefiero yo que esto quede así. Es más fácil de entender. Listo, hace un match con quién? Con el this. Y bueno, y acá déjenme ver cuál es lo que está regando. Expected class. Una clase o una Objeto. Expected class. Object. Si hay envío le, creo que me obliga
Pero es que dice que es por el Pero es raro porque pues ya acá lo tengo así, no me queda error. Voy a guardarlo. Expected class. No le estamos dando alguna nada de clase valor. cerrada, profe. ¿O será que toca Pero utilizar estamos diciendo que nada, pero la expresión ahí? Esperen, yo veo una cosa. Voy a ver el error que me lanza, me va a ayudar más. Escala C, asterisco punto, escala, y el error me ayuda más. Claro, tiene que ir dentro de la clase. A ver el profe cómo la metió. Es que, claro, esto tiene que ir dentro de la misma clase. Entonces, esperen, yo pillo qué puedo hacer. Esto tendría que ir dentro de la... Ajá. Entonces ya sé qué hacer. Vamos a copiar Y. Esto serían 6 líneas Y. Listo. Y voy a pegarlo. Creo que sería acá Creo que sería acá. Ve. Déjenme ver a ver si ahí molesta. Ajá. Creo que iría así. Vamos a ver, igual pues nos damos cuenta. Listo, ya borré. Y entonces vamos a compilar. Si hay un error, pues lloramos. Bueno. Profe, ¿no se puso llaves? Ahí en clase. Sí, no, lo que pasa es que el dev me está pidiendo un papá. O sea, él me está pidiendo un papá. ¿Sí lo pillas? Entonces, lo que no sé, lo que estoy mirando es, mira, porque lo coloco acá, él me va a pedir el... No sé qué significa, pero está metiendo el def dentro de la producto. Se supone que la definición debería ser todo eso. Listo, miren que acá me va a alegar. Porque me dice que no está dentro de una clase. ¿Me siguen allí? Entonces voy a ponerlo desde el tray directamente a ver. Y voy a ponerlo acá. Vamos a ver. Listo. Miremos a ver si acá me coge. Pues no está dando error. Entonces, pues sí, era eso. Ah, bueno. O sea, solamente Era tenía eso. la expresión como función del... Sí, porque es que eval es una función de quién? de la expresión. De la expresión. ¿Me siguen allí? Es una función genérica. Sí, sí, expresión, porque no tiene nada. Ya está molesta. No, pues que toca definirlo. Ahora sí, vamos con el main.escala. Entonces vamos a hacer básicamente clase main de prueba, ¿no? Autor, date, hoy es 03 de octubre de 2023. Básicamente object main, def, main, ok, gracias. Y vamos a definir una nueva expresión. Val, número A es igual a new, número 5. Val, número B, voy a ponerlo sencillamente como A y B. A y B, igual a new, número 3. Si yo hago print line de new suma de A, B, punto eval, ¿qué me va a devolver? Debería devolverme 8, ¿no? Miren que el comportamiento es igual. Si hay error, pues lo corregimos. Uy, profe, buenísimo ese comentario. Ese es lo que hizo con el Notion. ¿Con quién? Con Notion. Ah, lo que hice en la clase pasada. Buenísimo para pasar. Main. Miren acá, da 8. ¿Lo ven ahí? Increíble. Increíble. ¿Me siguen allí? Y vamos a hacer print line de new producto A, B, ¿cierto? Punto eval. Pero vamos a hacerlo aún más interesante. New suma A, B y new prod de A, B. ¿Cuánto me da eso? sería pues 3 más 8.
por 5 por 3, 15, 20. 8 por 15. 8 por 15. Que 8 por 15 es 80 más 40. 120. 120 debería dar. ¿Sí? Es 80 más 40. Vamos a ver si nos da. Miren acá. Compilo. Es con doble D. Ahí está el problema. Listo. Entonces vamos a compilar. Vamos acá. Esto está lentísimo. Si están censurando ahora, Y vamos a ejecutar escala media. ¿Lo ven ahí? 120. ¿Qué pasó? Uy, profe, ¿me puedes contar cómo funciona el archivo? Que ¿Cuál? la verdad, cuando hice el cambio de poner el método allá, mi mente dijo, no puedo, estoy cansado. ¿Cuál de estos? El de donde implementó Expresión, la ¿no? expresión. Sí, acá. Sí, ahí. Aquí básicamente con this es la misma instancia de clase. Definir trade, que sería Esa es la clase padre. La clase padre. Llamémosla clase padre. ¿Listo? Los case son los que eran de esa clase padre. Y estos case son de la clase padre, se hacen después de la clase. Los objects Son la aplicación de son la creación de los objetos. Lo que pasa es que cuando yo hago ese apply, lo que hace es cuando yo hago un new, o sea, eso crea un objeto para cada llamado. sí, para cada new. Para cada año, pero para cada. Es lo que yo hago acá. Referencia a ese, porque si no, ya ahí donde me enredé. Esto es lo que está pasando acá. Este sería, mira lo que está pasando acá. Cuando yo hago un new, ¿lo ven acá? Sí. Se está ejecutando ese apply. Un objeto. Vale. Crea una nueva instancia. ¿Me siguen allí? Eso es lo que hace este apply. Ya entendí. Listo. ¿Listo? ¿Sí me siguen allí? Es lo que hace este apply. Ya voy a ver aquí. Cuando hace este new, Lo que hace es crear un objeto que devuelve una. ¿ve qué pasa aquí? ¿Ve qué pasó? A ver si lo perdí. A ver de nuevo. ¿Ve? ¿Qué pasó? ¿Ah? W A. Dígame. Pero el trade funciona como una plantilla, ¿cierto? Como un Sí, es una interfaz. Es una interfaz. ¿Ve qué pasó acá? No, sí, ese era unos 4 veces. ¿Ve? No me funciona ya. Profe, ¿y ese método apply ¿Es para una reservada o es.? ¿Cuál método apply? Sí, No es reservada. no es que sea reservada, sino que es una implementación. Pero para qué más uno lo puede utilizar aparte de esos casos. Entonces, para tener clases que tienen comportamiento polimórfico. Básicamente, cuando usted tiene una situación donde necesita clases con comportamiento polimórfico, que es en este caso. Sino que aquí ya perdí la. Espera un momento. Insertar, ahí está. Creo que me está pidiendo guardar. Pero yo miro una cosa. Tenemos el main. Ve, no me está funcionando, ¿por qué? Esto se dañó. Pero yo miro una cosa. Ah, no, acá le doy escape. WA. Ya escribió. Ahí está. Y miren lo que está pasando acá. Pues básicamente, la interfaz trade tiene un método eval, ¿vale? ¿Me siguen allí? Que pues básicamente de acuerdo al tipo de clase que tengan, porque thisMatch es la instancia de clase que es. Ah, pues yo soy un número, yo soy una suma o soy un producto, donde lo defino. Acá básicamente después de la definición de trade digo los casos que hay. ¿Qué casos hay? Número que tiene un constructor con un parámetro. Tenemos suma que tiene un constructor con 2 parámetros y tenemos producto que tiene un constructor con 2 parámetros. ¿Cómo instancio número, producto y suma? Pues básicamente con el método apply. Yo podría definir diferentes formas de instanciar, ¿sí? Entonces, básicamente acá, el número tiene el método apply, que es invocar el constructor, ¿sí? Dígame. Eso se podría entender que es como un toString que se lo puede redefinir en donde quiera. Sí, apply es una redefinición. Cuando hago new se ejecuta hacia apply. Y eso pertenece a mí, no que oye.
Pues la verdad no sabría decirle a qué nivel pertenece este apply. Lo que hasta donde yo sé, este apply es básicamente ese comportamiento que toma cuando usted hace new. Cuando usted hace new. ¿Sí? Este es el comportamiento que toma. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa acá. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente, y si el tratado de evaluar no cumple ningún patrón, se lanzará un match error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que puedo explicar, vamos a ver hasta ejemplo de evaluación de conciencia. Es que esto es lo que hemos estado haciendo, entonces hasta aquí puedo llegar. Entonces, bueno, los patrones construyen a partir de constructores de objetos, variables, comodines, y eso lo vamos a ver luego, y constantes. Las variables de los patrones siempre empiezan por una letra minúscula. El mismo nombre de variable no puede aparecer dos veces en el mismo patrón. Por ejemplo, suma x, x no es un patrón admitido. Y los nombres de constantes deben empezar con letra mayúscula, a excepción de las palabras reservadas como true, false o null. Y pues básicamente es la expresión de la forma expresión, que es la variable match, y los diferentes casos en que se pueden presentar. En este caso hicimos un más de ¿qué? De clases. Hicimos un más de clases. Entonces básicamente se busca hacer corresponder el valor de la evaluación de con alguno de sus patrones. En este caso la clase tenía número, suma y producto. ¿Estamos ahí? Y bueno, básicamente se hace la evaluación de arriba hacia abajo. ¿Me siguen allí? De arriba hacia abajo es lo que dicen acá. Bueno, esto es lo mismo, dígame. ¿Es posible hacer un object donde se instancie, o sea, las zonas, producto o el número, pero dependiendo de lo que uno le mande? La respuesta es siempre y cuando usted, depende, siempre y cuando usted, digamos, usted dice por ejemplo un número que tenga dos argumentos. No, o sea, lo que me refiero es que en el main nosotros decimos ni un número, ¿no? Para Sí. instanciar pues, el número. Entonces, pues, en otro ejemplo, antes mandaba una recursión, uno le mandaba la operación y la operación pues se instanciaba lo que se quería. Entonces, mi pregunta es si en vez de ni un número, uno puede mandarle, digamos, el número, o para la redundancia, y la operación que uno quiere que haga en una sola. Sí, pero, ya, ni un número de aquí dentro de la operación. Y entonces ya dentro de la clase expresión, pues ya hace. Sí, pero la adentro debe estar evaluado. Debe ejecutarse un eval internamente para que le devuelva un número. O sea, al final debe aterrizar los números, porque ahí no le va a dar un error. No coinciden los parámetros. Bueno, muchachos, siguiendo por acá. Entonces, básicamente, un patrón construye una variable x se corresponde con cualquier valor y tiene el efecto de ligar la variable x con ese valor. Un patrón construido con un comedimiento. Yo creo que esto. No, esto sigue siendo lo mismo. Es que yo creo que aquí se están complicando mucho. Voy a explicarlo a mi manera. O sea, básicamente, cuando usted tiene un patrón acá se toma la variable, ¿no? ¿Cierto? Esto es lo que está, aquí se está haciendo una ligadura. En el caso utilizamos this. Aquí están poniendo pero a mí ese diseño no me gustó. Porque pues yo prefiero que sea la misma instancia de clase. Aquí es this. Entonces básicamente este valor de this está ligado con la ejecución. Entonces digamos, usted instancia y ejecuta. Entonces ese this va a ser un número, un producto o una suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso habla de la ligadura, que es lo que están explicando acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente, ¿qué vamos a tener? Que si es un número, entonces va a devolver este valor de acá. Como la clase está declarada con un solo atributo, pues usted puede poner aquí lo que quiera, f, x, a, b, c, y va a estar ligado con ese valor que está allí. Si son dos, pues va a estar ligado con el primero y con el segundo. Y usted puede, ahí pone E1 y E2, pero usted puede poner x, y, a, b, como quiera. ¿Sí? Eso es lo que se están refiriendo acá. ¿Listo? Si no, que esa explicación allí no cae muy bien. Yo pondría ahí B ya, ¿cierto? Sí. Igual para el próximo mes ya estas diapositivas estarán cambiadas a mi manera. Este mes estaré peleando con ellas. Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver lo que son listas. Entonces vamos a hacer un pequeño